gente cuando toma esas posturas. Porque la inteligencia es tu capacidad de adaptarte al medio ambiente y al medio sociocultural en el que vives. Yo, como economista y sociólogo, estudié las dos carreras en la Universidad Complutense de Madrid, porque mi madre es descendiente de españoles e italianos nacida en Cuba. Mi padre, cuando se casó con ella, le decía de broma Naciones Unidas, porque ella tenía 3 nacionalidades, y cuando la trajo al Perú le dieron su 4º pasaporte, le dijeron peruana. Entonces mi padre ya se burlaba, si para la época, año 59, tener 4 pasaportes era un delirio, ¿no? Y mi madre tenía un montón de nacionalidades. Pero ahora, fíjense qué bonito, mi madre, después de estar en el Perú casi 60 y tantos años, de los 80 y tantos que tiene, cuando tú le preguntas, Anita, ¿tú de dónde eres? Dice, hijito, ¿qué pregunta? Yo soy peruana, ¿no? Porque claro, toda su vida la ha vivido en Perú. Entonces, el primer mensaje que les doy, jóvenes, así como han visto lo de la sombra del cóndor, el cariño por tu tierra, etc. André Malraux, un gran filósofo francés, que fue un gran diplomático, después de 38 años en el exterior, vuelve a Francia, lo homenajean, y en la Sorbona un joven le pregunta, maestro, usted que ha vivido en tantas partes, ¿usted de dónde cree que es? ¿De dónde se siente que es? Y Malraux, así un poco ofendido, casi con pena, dice, oiga, joven, no se equivoque, yo soy francés. Y dice una frase que yo siempre llevo en el corazón. Dice, patria es el lugar donde más te quieren. Ojo, patria es el lugar donde más te quieren. ¿Dónde tienes tu familia? ¿Dónde tienes tus amigos? ¿Dónde tienes tus recuerdos de tu vida? Esa es tu patria. Hay veces, hay gente que se va muy joven al exterior. Yo me fui de 18 años a estudiar todas mis carreras, etc. Y fíjense qué horror, viví fuera 27 años. Ya con 46 yo estaba desesperado, digo, o vuelvo al Perú, o pucha, voy a terminar acá en una residencia de ancianos europea sin nadie que me quiera, desconocido. ¿Qué había pasado? Me había ido muy bien como yuppie, como profesional, había sido un gran banquero europeo, había sido catedrático allí en varias universidades, me iba bien. Pero yo tenía que volver al Perú, porque es mi patria, era donde yo quería verme enterrar por mis seres queridos y compartir la vida de la gente a la que amas. Y eso está por encima de si te pagan más, te pagan menos, hay problemas, hay delincuencia y todo. Cuando estás fuera, por ejemplo, yo en Londres era el marketing manager de la Pan-European Division de Lloyds TSB. Lloyds es el primer grupo de seguros y reaseguros del mundo. Tienen un caballito y el fondo es azul y verde, pueden buscarlo, se escribe Lloyds, L-L-O-Y-D-S, Lloyds, pero se escribe Lloyds, ¿no? Y ahí en Lloyds hay una serie, hay una área que es el 4º banco de Inglaterra por activos, ¿no? De Forwarding Assets, y ese 4º banco de Inglaterra por activos es Lloyds TSB, que significa Total Service Bank. Trabajando yo ahí en el piso 14, que tenía vistas a Buckingham Palace, estaba en Pimlico, muy cerca de la City, y ahí viviendo todo aislado, totalmente británico y eso, un día me dicen, ¿a usted qué es lo que más le gusta? El caviar, el vodka, le queremos agasajar, las cosas que toman los ejecutivos allá, los habanos, y yo no fumo, no bebo, el caviar es saladísimo, son unos huevitos carísimos que te venden diciendo que está rico, y a mí nunca me ha gustado el caviar. Entonces, todo un problema, porque en la vida hay que ser honesto y hay que luchar por tu propia felicidad. Entonces, yo le dije francamente, ¿no? No, to be honest, le digo, I love the full potato. It's a Peruvian dish. Le digo, yo amo la papa rellena. Es un plato peruano, the full potato. Y yo me inventé, pues, a explicarle al hombre cómo era la papa rellena, ¿no? Cosa que ya era muy complicado para él, no había forma humana de darme el gusto de preparar la papa rellena, ¿no? Y me puse a pensar, oigan, y yo cuando me como en el Girón Ancash, en el centro de Lima, a sol y medio, mi papita rellena con cebollado, soy más feliz que cuando me dan el caviar, con su boca, que no sé qué, el boca, ¡ay, Dios mío! Entonces, atentos, que no les engañen, la felicidad es una receta personal.
No pueden buscar la felicidad por complacer a otros. No es así. La felicidad es una receta personal. Habrá el que diga, yo soy feliz sirviendo a los demás, y es Teresa de Calcuta, Gandhi, lo que quieran, el Papa. Fantástico, pero él ha encontrado la felicidad en eso, no es que lo obliguen. Yo soy feliz como científico, porque investigo, he encontrado una nueva bacteria, etc. Ya, genial, ahí estás. Y estás todo el día en el laboratorio, como Ramón y Cajal, el premio Nobel español, que el pobrecito se olvidó del tiempo, se olvidó de todo y se tiró 17 años pegado a un microscopio. Y al año 15 van y lo despiertan así dándole en el hombro y le dicen, señor, ha recibido el premio Nobel. Y dice, déjelo allí, que estoy ocupado. No, porque él vivía en su microscopio, ¿no? Y había recibido el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del ADN, pobre Ramón y Cajal. Quiere decir, cuando a ti te gusta lo que haces, a ti te gusta lo que dedicas la vida, eres feliz. Y Ciro Alegría, mi padre, dedicó la vida al Perú, a describir a los indios cuando nadie escribía sobre indios, y sobre el campo, y sobre la tierra peruana. Y fíjense, cuando lo haces bien, aunque seas zapatero, vas a ser el mejor zapatero. Seas escritor, el mejor escritor, porque lo tienes que hacer con cariño. Tienes que hacer algo que te haga enormemente feliz. No le tengan miedo a ninguna carrera. Yo me acuerdo al comienzo, yo decía, tengo miedo de ser economista porque yo no me gustan mucho los números, porque soy de familia de intelectuales, de lectores, hijo de escritor, de poetisa, ¿cómo voy a ser economista? Y la propia familia me decía, no sea usted economista, ¿cómo se va a meter? Lo van a jalar en todo, porque las matemáticas, no sé qué. Entonces, por susto, empecé sociología, cuando llegué a Europa. Y al año, leyendo en Nottingham University, en Midlands, en el centro de la isla en Inglaterra, que había ido a practicar inglés, leyendo un libro que se llamaba The Age of Keynes, la era de Keynes, el gran macroeconomista. Pucha, digo, caracho, si a mí lo que me gusta es la macroeconomía y la economía y la política económica, ¿qué estoy haciendo de sociología? Pero como ya había ido con una beca de sociología, lo que hice fue estudiar como un loco para, sin perder la beca, hacer una segunda carrera, que fue economía. Y al final he trabajado en banca, en finanzas y eso, pero sociología me gusta mucho también. Pero realmente yo lo que soy, pues, es un economista, ¿no? Que hablo inglés y hablo francés correctamente, que hice con títulos, y después hablo así ya italiano, portugués, todo demás, ¿no? Pero acá el tema es, ustedes lo que necesitan para triunfar en la vida, primero es encontrar la receta de su propia felicidad. ¿Qué es lo que les llena? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren hacer? Y seguro que con eso aguantan todo lo demás, malos sueldos, malas empresas, cambios continuos, lo que sea, porque en el fondo tú estás motivado por tu propio objetivo personal. Como Ciro Alegría, que su único objetivo era escribir sobre su tierra y su patria, ¿no? Y al final, yo les diría que lo interesante acá es, como decía André Malraux, patria es el lugar donde más te quieren. Ustedes seguramente todos, o gran parte de todos, consigan estudiar fuera, en el extranjero, ya sea la carrera completa, porque ahora las becas lo permiten, en mi época no. En mi época éramos unos pocos privilegiados los que nos íbamos a hacer la carrera entera al exterior. Normalmente iba solo para el posgrado. También puede ser que se queden acá en la universidad y solo se vayan para el posgrado. Recomendación número 1, váyanse. El mundo es ancho, pero no es ajeno. Mi padre decía, el mundo es ancho y ajeno. Yo les digo, el mundo es ancho, pero no es ajeno. ¿Qué? Y ustedes dirán, qué contradictorio, si este hombre dice, ama al Perú, no sé cuánto, ¿por qué me voy a ir? Para aprender. Para aprender. Señores, cada vez que uno habla una lengua distinta, cada vez que uno vive 1 o 2 años fuera, es como si duplicaras el cerebro. Tu capacidad de emprender se dispara totalmente. Es alucinante. Aprendes de todo. Aprendes a ir en metro, a dar el vuelto en francés, a comprarte la carte orange para que te salga más barato el autobús en París, aprendes a comprarte la guía de turistas en turco y con traducción al inglés porque no hay nada de español en Estambul. Hay que viajar, hay que conocer, porque eso te insufla en las venas el gusanito de la inteligencia. Acabamos de decir, inteligente es el que se adapta al medio ambiente y al medio sociocultural. Y ahora yo les digo, ¿qué pasa si a ti te pasa lo que me pasó a mí, que es bien traumático, pero por motivos laborales yo he visitado 39 países y he vivido en 6 y he trabajado en 3 idiomas? Pues al final, oye, si sobrevives lo que está claro es que aprendes un montón.
y eres súper flexible y te adaptas a cualquier cosa. ¿Por qué el Perú es un país de gente inteligente? Si tú cuando te adaptas al medio, te adaptas socioculturalmente a una comunidad, te adaptas al medio ambiente, ya estás haciendo un acto de inteligencia. Fíjense lo que es vivir en Perú. La tercera potencia mundial por número de culturas y lenguas. El Perú, según el INDEPA, reconocido además por la UNESCO, tiene 47 lenguas, 67 etnias. Yo tengo el orgullo de ser hijo adoptivo por la municipalidad de Cañete. Y porque entre otras cosas di un buen discurso, una serie de cosas, y lo que fue muy gracioso, me sacaron ahí un montón de chicas a bailar un festejo, y no se esperaban ellos de que yo bailo bien festejo. Entonces ahí me gané el apoyo popular, ¿no? Y todo, yo ya salí condecorado por Cañete, porque bailé un festejo como Dios manda. Entonces resulta que cuando estuve en Cañete, en la celebración, me dicen: doctor, usted el primero que celebra con nosotros, acá está para que pruebe su rico gato. Rosadito, con su salsa, todo. Ahí estaba el gato, yo delante de todos tenía que comer mi gato. Después, claro, a mí me han dicho, ¿no? En la sierra, acá está su oyuquito, charqui. Y yo digo, oye, esta comida tiene más de 3000 años de antigüedad. Si no me la como, soy burro. Tengo que probar. Pero después te vas a la selva, al Loreto, y te dicen: vamos a celebrar, doctor, por favor, acá delante de todos, el primer suri, mire qué gordo el gusano es para usted. ¿No? Eso es Perú. Es todo un reto cultural, solamente celebrar, ya estás arriesgando todo, hasta la salud. Dice: me como el gusano, me como el gato. ¿Qué no como? El seso de mono, la serpiente, el charqui. Pero al final, señores, esa es nuestra tierra, una tierra socioculturalmente enorme, rica, pero que ha sido cuna de una de las 6, 7 grandes civilizaciones de la humanidad, la civilización andina. Entonces nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, disfrutar del privilegio de ser peruanos socioculturalmente, pero atentos. El otro reto es medioambientalmente. Tenemos el 86%, repito, casi el 90%, 86% de los nichos ecológicos de la Tierra. Fíjense qué locura, quiere decir casi todos los climas, todas las especies, todas las variedades están en Perú. A mí me emocionó mucho, sí, un fuerte aplauso por el Perú, por eso. Como les decía, a mí me emocionó mucho que una vez estando en un congreso en el mismo Londres, que financiaba mi banco, y era de environmental, es decir, del medio ambiente, estábamos hablando de environment, al invitado sueco le preguntan, y él no sabía que yo era peruano, porque lamentablemente yo estaba ahí como español, por mi madre. Los británicos no te dicen Spanish como los gringos norteamericanos, sino que lo hacen más elegante, dicen Spaniard. O sea, allá los británicos siempre son así, muy elegantes. Entonces resulta que estando yo como Spaniard en la conferencia, porque yo era Universidad Complutense de Madrid, etc., entonces iba como catedrático español, europeo, viene el sueco y le pregunta: usted que conoce todo el medio ambiente del mundo, si tuviera que salvar un país del mundo, ¿cuál salvaría? Y contesta el sueco, yo casi me eché a llorar. Dice: el arca de Noé del planeta, yo salvaría el Perú. Y me quedé diciendo: caracho, no, yo me levanto y yo soy peruano, por favor. ¡Ah, viva el Perú! Que digo, qué barbaridad. Tenemos todos los climas, todas las cosas. Y el hombre lo defendió así. Porque fíjense qué bonito, ese hombre lo que guardaba eran las semillas del mundo entero. Fíjense las locuras que hacen los europeos, que sí que están locos los europeos. Hacen todo tipo de investigación científica. Entonces existe un arca de Noé real, así se llama, programa Noé, Noah's Program, que queda en Suecia, de donde era el sueco, en la parte ya que es el círculo polar ártico sueco. Han cogido una enorme cueva y ahí por refrigeración natural van guardando todas las semillas del mundo con su código genético y sus datos en computadoras. Entonces fíjense qué trabajo tan bello. Ellos dicen: no importa si desaparece el camu camu, como tenemos el ADN ya procesado y el código genético, podríamos reconstruir esa pica.
¿no? Y están haciendo ese enorme trabajo los suecos. Y para cómo ese sueco, cuando le vienen a preguntar, ¿y qué país salvaría usted? Me dice Perú. Bueno, yo decía, mira, yo lo tengo que condecorar al sueco algún día, lo tengo que buscar y lo tengo que condecorar, ¿no? Entonces, conclusión, si tenemos un país con tanta riqueza y tenemos un país tan maravilloso culturalmente, ¿por qué miércoles funciona tan mal? No, fíjense, el tráfico nomás. Yo para llegar acá 2 horas. Salgo de Lima, 2 horas para llegar acá. He llegado tarde, mal y nunca, todo desastre, todo mal, todo desordenado. Ahí viene el primer reto de la inteligencia de todos ustedes. Nosotros fuimos un enorme imperio súper organizado, el imperio andino. Y de ahí, de una organización vertical, vino otra civilización, la civilización occidental, que apuesta por el individualismo, la libertad individual para encontrar nuevo conocimiento. Entonces, en los imperios arcaicos, Egipto, ¿no? O por ejemplo, Mesopotamia, verticales, autoritarios, incluido el imperio incaico, que era vertical y autoritario, todo era teocrático, pues el inca manda, tú sigues una tradición. Entonces el avance tecnológico es mucho más lento. Y ahí en tecnología no piensen solamente en maquinarias, también en orden social. Cuando hacemos nuevas instituciones, creamos nuevas leyes, cuando estás en un país en donde el Congreso funciona, en donde las instituciones funcionan, la renovación de las estructuras sociales permite que todos ustedes mejoren económicamente, socialmente, culturalmente. Entonces eso también es TECNE, también es conocimiento aplicado. Entonces fíjense qué interesante, la tecnología, la TECNE, en la forma de organizarse es lo que hace que las civilizaciones funcionen. Y siempre la civilización es lo que manda. Cultura es lo que nos une al grupo. Valores, sentimientos, sensaciones que te unen al grupo. Eso lo decía Bronislaw Malinowski, el padre de la antropología. Entonces, primer ejemplo, dicen, yo soy de cultura cocama-cocamilla. Vivo en caseríos de 60, 70 personas a lo sumo, grupos pequeños, casi recolectores, hablo el cocama. Ahora estoy más integrado a la sociedad, sobre todo en la zona de San Lorenzo y alrededores del Bajo Amazonas, ¿no? Que paradojas de la vida, el distrito se llama Alto Amazonas, está justo ya al salir de Lorenzo, bajito. Entonces San Lorenzo está muy abandonado, etcétera, porque por acá más de uno debe conocer la zona. Y ahí están los cocama-cocamillas, que ya hay muchos muy integrados a la civilización y a la modernidad, pero en el fondo ellos tienen su cultura, su tradición. ¿Qué nos une? Su cultura. Yo soy cocama-cocamilla. Yo hablo en cocama. Perfecto. Ahora imagínense cómo construyes un Perú en donde tienes aguarunas, shipibos, ashánicas, cocama-cocamilla, quichuas, casi 3 millones de habitantes que hablan el quechua, aymara, 1.200.000 y pico, un montón. Esto es un refugio. El problema es civilizatorio. La civilización es el orden socioeconómico que impones a diversas culturas a un mismo tiempo. Entonces tú dices, por ejemplo, la civilización egipcia. Pues es verdad que era civilización, claro que sí, compadre. Mira, tú te vas a Egipto como me fui yo con mi hijito pequeño para que mi hijo aprenda, yo lo llevo unos viajes así súper, ¿no? Entonces le digo, mira, olvídate del tipo de cosas, acá hay que vivirlo, caracho. No vamos a ver las pirámides, no vamos a ver, ¿no? El templo de Luxor, pero así en plan aventura. Entonces el pobre vive traumado conmigo. Pero en el fondo es el sistema de aprender más bonito que pueda haber, porque tú lo vives, pero así, a lo bestia. Dices, mira, nosotros, mi hijito y yo, hemos luchado con espadas de madera y unos escuditos de esos turísticos que te venden en el Coliseo Romano en Pompeya, la ciudad de Pompeya. Y hemos preparado las cocinitas que cocinaban los pompeyanos y hemos vivido varios días en Pompeya. Así como que en el tiempo te has trasladado a Pompeya. Entonces se te queda ya trauma de infancia. Mi papá, como me llevó a Pompeya, yo me quedé traumado con los romanos, con no sé qué. Pero qué mejor forma de aprender, ¿no? Entonces en esa historia de los egipcios, por ejemplo, yo le decía a mi hijo que se quedaba muy sorprendido. ¡Ah! Pero estos como los egipcios, estos son negrísimos. Le decía, tenía 9 años, ¿eh? Bien negros son. ¿Por qué? Porque estábamos en el inicio del Nilo, por la zona de Abu Simbel. Y ahí todos sí son pues africanos totales. Pero si tú después bajas río abajo, ya se parecen mucho a nosotros. Son más trigueños, ¿no? Más tirando a árabe, va bajando la cosa. Y ya cuando llegas a Alejandría, ¡wow!
Ya eso es una mezcolanza, ni egipcios son. Pero entonces al final, ustedes tienen que la civilización egipcia unió a muchísima gente. Los hititas, que fueron los que inventaron la moneda, no la inventaron los egipcios, lo inventaron los hititas. Entonces las primeras monedas venían de reyes como el rey Midas, que por cierto no es un mito, fue un rey que inventó la moneda y que todo lo que tocaba teóricamente lo convertía en oro y era hititas, ¿no? Entonces, de todo eso nos viene que el recuerdo impresionante de que hay civilizaciones que dicen, tú hablas una lengua, yo hablo otra lengua, él habla otra lengua, somos distintos pueblos, distintas etnias, pero nos hemos organizado de tal forma que convivimos todos en paz, progreso económico y armonía. Es sorprendente, ¿no? Mira los incas, decían chancas, huancas, moches, chimúes, todas las culturas que tenían, pues, las mismas que tenemos ahora. Vamos a vivir en paz y armonía, nos vamos a dedicar a la obra agrícola, vamos a ir a conquistar otros pueblos, vamos a explotar la ganadería, sus andenes, su modernidad, su tecnología, todo. Entonces, al chanca o al huanca le decían, tú puedes seguir adorando a tus dioses, a tus panacas, a tus dioses tutelares, solo que como eres ahora del imperio inca, por encima va el sol y me pagas tributos, y comerciamos, y me pagas de vez en cuando con trabajo en las obras generales, ¿no? La mita, la minca, el aire. Pero nada más. Igual los romanos comían comidas de todas partes de Europa, de los íberos, de los galos, de los egipcios, que ni siquiera en Europa habían conquistado el otro lado, el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces fíjense qué civilización tan hábil, porque al final elegían todo lo mejor. Por ejemplo, la cerveza. Los romanos bebían cerveza, pero ¿quién inventó la cerveza? Egipto. Así que ustedes cuando se piden una cristal bien heladita, ¿no? Cuando se piden pues su Brahma, digan salud y gracias Nefertiti, porque el invento es egipcio, y es de hace más de 3000 años. Y en cambio el vino sí es europeo, ¿no? Su origen es cretense, ¿no? Entonces el vino ya es casi greco-romano, ¿no? Es de Grecia antigua, de Creta, la civilización minoica anterior a los griegos. Entonces, de toda esa información, ¿ustedes qué sacan? Debemos organizarnos para hacer las cosas bien. Y ahí viene el gran reto que yo les pido, por favor, de corazón. Ustedes tienen que organizar el Perú. Tienen que organizar el Perú, porque el Perú es un país dividido en dos grandes civilizaciones. La civilización andina, jerárquica, teocrática, casi socialista, dice el mito francés. Eso lo crearon un poco un mito los franceses de que el Perú era socialista. Bueno, en aquella época, pues, socialismo como tal no, era otra cosa muy distinta, ¿no? Era un orden teocrático, con propiedad privada pequeña, porque todos tenían sus lotes que cultivaban y sus animales que cuidaban, pero con colectivización de actividades comunes. No es que fuera exactamente un socialismo. Pero en cualquier caso, discutiendo o no cómo fue el orden incaico, era un gran orden. Y cuando llegó el orden español, se descalabró todo. Y hemos tardado como 200 años en muchísimos años en independizarnos, y 200 años de independencia en darnos cuenta, esto lo digo yo, obviamente pueden compartir o no la idea, de que seguimos igual de desorganizados. Entonces, número uno, decirles, las civilizaciones, las economías, los países, las culturas funcionan cuando se ponen de acuerdo en unas reglas de juego y las hacen cumplir. Y el Perú en eso es bien irredento, pues. No queremos ser formales, no queremos ser serios, no queremos trabajar de forma ordenada, organizada. Entonces, evitando la tentación de la dictadura, evitando esa tentación, hay que pensar, tenemos que organizarnos. Mire, el contrato social lo escribió uno de los más grandes pensadores de la historia, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que él era suizo, ginebrino, de Ginebra. Entonces, Jean-Jacques Rousseau era tan odioso, tan perfeccionista, que lo echaron de Ginebra. Le dijeron, vete por odioso, ya, porque todo el tiempo nos criticas, ya eres demasiado perfeccionista. Fíjense, si era tan perfeccionista que hicieron un concurso, y él era muy jovencito, en Ginebra, de ensayo. Y el título del concurso de ensayos era ¿por qué es importante la cultura para la sociedad?
Y él escribió un ensayo brillante demostrando que la cultura para la sociedad era perjudicial. Imagínense qué loco Rousseau. Que si todos le decían, ¿por qué es importante? No, importante no, perjudicial la cultura. Y dice, pero ¿cómo va a ser perjudicial la cultura? Bueno, lo escribió tan bonito el concurso de ensayo, tan bien que lo ganó. Ganó el concurso, diciendo lo contrario al motivo del concurso. El motivo del concurso era, muéstrenme por qué es bonita la cultura. No, es perjudicial. Y lo hacía tan bien todo, se organizaba tan bien el ginebrino loco que al final caló. Entonces decidieron expulsarlo de Ginebra. Dijeron, este señor es perjudicial para Ginebra, no perjudicial para la cultura. Que se vaya. Y lo echan y se va a Francia, etcétera. Escribe su primera obra importante, que es Discurso sobre la desigualdad entre los hombres, y su segunda obra, aún más importante y conocida, El contrato social, ¿no? Y tercera, muy interesante para los que les guste la educación, El Emilio. Por cierto, El Emilio, que es un tratado de educación muy bonito, él, para poderlo escribir, metió a su único hijo en un orfanato de la época. Eso era una monstruosidad, aquello era lo peor de lo peor, un orfanato de la época. Los huérfanos en aquella época eran ¡bah! Bueno, él metió al niño para poder escribir El Emilio, explicando cómo hay que educar a los niños. Y después de 4 años de escribir el libro, lo va y lo saca. Ya, ahora sí puedo educarte porque ya escribí el libro. Es decir, que el hombre también tenía sus complicaciones psicológicas, sin duda, Rousseau, ¿no? Pero Rousseau, que era en cierta forma un genio, nos dice en el discurso sobre la desigualdad de los hombres, nos dice una cosa muy bonita. Nos dice, los humanos somos más lentos que muchos animales. ¿Y es verdad o no? Imagínense la gacela que puede ir 80 por hora, ¿no? El otorongo, el puma, bueno, tantos animales. Los humanos somos más lentos que muchos animales. Después dice, en ese mismo libro, ¿no? Acto seguido, los humanos somos más débiles que muchos animales. Imagínense, el elefante, el león, todos nos sacan la mugre, ¿eh? Entonces dice, ¿y por qué el humano es el rey de la naturaleza? Él mismo se lo pregunta, ¿por qué es el rey de la naturaleza siendo un desastre? Y contesta Rousseau, porque es el que mejor se organiza. Y es verdad, nosotros nos organizamos, que da miedo, maravillosamente bien. Tenemos civilizaciones, guardamos el conocimiento, lo transmitimos de forma organizada. Cuando viene un profesor a darles clases a ustedes, aquello es una máquina, pum, 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 tener conocimiento así por casilleritos, de forma organizada. Tenemos sistemas para aprender a pensar, para tener dudas sistemáticas, para mejorar lo que ya existe. Nos organizamos de maravilla. Incluso con sus problemas, hasta nos organizamos en Perú. Entonces, pero la diferencia está que ustedes están estudiando para organizar este país. Porque ser inteligente es adaptarte al medio, adaptarte al medio sociocultural y al medio ambiente para mejorarlo, para responder a los retos y los problemas con soluciones que se integren en ese medio y lo mejoren. Ese es el reto de la inteligencia. Y como va a hablar Renatita, yo termino diciéndoles algo muy importante. La palabra inteligencia surgió cuando Julio César se declara emperador. Entonces un romano al que yo quiero mucho y he leído mucho, Marco Tulio Cicerón, que era un patricio, era senador, y Julio César se estaba declarando emperador en el Senado. Entonces él estaba muy furioso. Él era poeta, filósofo, un gran orador, un hombre muy respetado. Entonces Marco Tulio salió al foro romano. Hay que ir a Roma, eso es imperdible. Como dicen ahora, imperdible. Está mal dicho, por cierto, pésimamente dicho, no digan imperdible, pero ahora se ha puesto de moda decir imperdible. Imperdible es el clip, ¿no? Imperdible, buscar en el diccionario, es un clip, ¿ya? No es que no te lo puedas perder, es decir, ahora, ¿no? Pero bueno, así salen las palabras nuevas, los neologismos, ¿no? Cuando a alguien se le cruza el chicote y se inventaron, ¿no? Entonces ahora se han inventado que hay que decir imperdible para decir no me lo puedo perder, ¿no? Entonces, conclusión, diciéndolo en plan barbarismo, es imperdible ir a Roma. Cuando él sale al foro, dice, popolo di Roma, aspetta, aspetta, y todo el mundo empieza corriendo a escucharlo, él, ¿no? Vienen corriendo, atentos, atentos, pueblo de Roma, atentos.
y dice estas tres cositas que yo les dejo de reflexión. Marco Tulio dijo: no es necesario